Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto recibirlos en mi casa. Pasen adelante, esta es su clínica, pónganse cómodos, por favor. Tomen su cafecito, su tecito, su fresquito, su agüita o quizás su cena. Pónganse cómodos porque tendremos un programa muy interesante el día de ahora y pues qué bueno que ustedes estén pendientes del programa. Miren, les tengo una noticia que a mí me alegró muchísimo, fíjense, me emocionó muchísimo. Resulta que hoy andaba por un centro comercial saliendo del banco y me encuentro con un colega que tenía tiempos de no verlo, pero cuando digo tiempos, y el saludo que me dio fue bienvenido así conversando con Rolando Mena. Es decir, él recordaba el nombre del programa perfectamente y eso para mí es bonito porque quiere decir que lo ve y además comparte, ¿ven? Porque se le hizo muy fácil recordarlo y gracias, eso se debe a ustedes. Pues bueno, miren, el tiempo va avanzando. Quiero decirles que voy a regresar otra vez al tema. Saludos a la gente de Estados Unidos, de todos los estados, porque después están pendientes y me van a saludar por Messenger, por WhatsApp o por el mismo Facebook. Así que gracias por estar pendientes. Igual gente de San Miguel, gente de, bueno, Morazán. Quiero decirles que Morazán, acabo de ver unas imágenes impresionantes donde el centro de Morazán prácticamente parece río grandísimo que está pasando por las calles. Quiera Dios que todo esté bien. Bueno, también quiero mandar un poco de solidaridad a la gente de Nejapa, que tuvo un deslave impresionante y toda una comunidad pues se vio perdida. Así que estamos con ellos y también estamos en actitud de solidaridad. Bueno, vamos a continuar con nuestra agenda. Déjenme, ya no voy a poder dar saludos porque cierro en este momento o a lo mejor me puedo quedar un ratito más, déjenme ver, pero bueno. Quiero decirles que estamos a la orden en mi clínica, Rolando Mena. Si ustedes a lo mejor están viendo que hay un logo diferente, es la marca personal que estoy tratando de impulsar como Rolando Mena, psicólogo. Entonces, atendemos gente de cualquier parte del globo terráqueo, si se quiere, siempre y cuando sea en español. El Salvador de todas partes, México, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, hasta gente de Francia hemos tenido que atender, siempre y cuando hablen español. Ahí aparece el número 76 23 55 82. Ahí, por favor, se contacta, hace la cita, puede ser por WhatsApp, que hagan la cita o por videollamada, si quieren, o llamada. Se ponen de acuerdo y así damos la terapia a nivel virtual. Mis herramientas son neurofisiológicas, o sea que siempre hacen impacto, digamos, en la parte psicológica de quien consulta. Gracias por estar pendientes y por el apoyo también. Bueno, el programa anterior se llamó ¿Cómo sé yo cuando recibir apoyo psicológico o psiquiátrico? Estuvo interesante el programa según muchos comentarios. Miren, es impresionante. La gente me escribió en Messenger diciéndome, yo sabía que algo tenía, pero no sabía a quién acudir o a qué profesional acudir. He visitado médicos generales, me decían, he visitado gente religiosa, pero me queda claro que es un tema de psicología. Y bueno, eso es bueno. Acuérdense que este programa es para informar, para formar y además para ayudarle a usted en lo que sea necesario. Por eso es que quiero pedirles, por favor, que tienen un tema que les interese, mándenmelo con tiempo, busco a la persona indicada, si yo no lo manejo, obviamente, busco una persona indicada que nos apoye y así, porque el problema que usted puede tener o quizá la necesidad que tenga de saber más, quizá muchas personas también lo tengan. Así que en confianza, por favorcito, mándenme a decir, Rolando, este tema sería bueno que lo tocaran. Bueno, también invitarles que vayan a YouTube, inscríbanse, suscríbanse por favor en YouTube, Rolando Mena Psicólogo. Tengo una meta que junto con ustedes voy a lograr, que este año necesitamos pasar de los 200. ¿Ven? No sé cuántos tenemos en este momento, equipo, ¿se acuerdan ustedes? Aquí tengo mi equipo técnico en este momento. Y entonces queremos llegar a 200 o pasar, ¿verdad? Y eso es con la ayuda de ustedes. Así que si no se ha suscrito, 191, ok, tenemos 191 suscritos, miren, muchas gracias. Entonces, necesitamos llegar a los 200, de usted depende, si no se ha suscrito, vaya por favor, Rolando Mena Psicólogo y le da la campanita. Bueno, el tema de ahora, el tema que nos trae ahora. Resulta que el tema es fenómenos que suceden
antes, durante y después del fallecimiento de un ser querido. Yo hice un sondeo, fíjense, rápido, fue muy rápido, fueron 5 personas nada más. Les pregunté, no familiares, por supuesto, y no que gente conocida, no ni siquiera amigos míos cercanos. Y les he preguntado, ¿has perdido algún familiar muy cercano a ti? Y los 5 me dijeron sí, entre hermano, esposa, papá, mamá e hijo. Es decir, 5 personas han muerto, no por el COVID, por diferentes circunstancias y en diferentes épocas. Entonces, no digo, quizá la mayoría hemos tenido la pérdida de alguien significativo en nuestro ser. Y en ese sentido, este programa le puede dar muchas luces para ahora y quizá para después, o entender un poco el mecanismo que sucede o el fenómeno que sucede cuando perdemos un ser querido. Eh, quizá hayas perdido algún, bueno, perdón, quiero decirles, por favor, interactuemos en el programa, hagan preguntas, por favor, ¿sí? O hagan comentarios. Ven de si les ha pasado o no les ha pasado, porque eso va a ser más rica esta experiencia. Recuerden que esto queda grabado y lo subimos a YouTube, entonces va a servir su aporte, porque eso lo va a hacer más rico. De esto, primero Dios, saldrá un librito más adelante que yo esperaría pues también ustedes lo adquieran. No digo cuándo, pero esa es la idea. Entonces, quizá al haber perdido a su ser querido, quizá haya experimentado algunas experiencias paranormales, se llaman paranormales porque no son como tan normales, supuestamente. Sin embargo, quiero decirles que la idea mía para este programa de hoy es que se vea con tanta normalidad los fenómenos que se dan, que se vea con tanta naturalidad, que es algo que se da en toda la gente, en todas las pérdidas. Algunas veces no las captamos o no las comprendemos, o quizá algunas veces creemos que no lo debo de contar porque pienso quizá yo me estoy volviendo loco, o que si lo cuento se van a reír de mí, o quizá como soy un profesional, contarlo no se va a ver bien, pero sí lo hemos experimentado. Entonces, en esta oportunidad vamos a plantear el tema como en 3 grandes apartados. ¿Sí? Tal cual decía el tema, decía antes, durante y después del fallecimiento. Entonces vamos a hacerlo así, antes del fallecimiento. Esa es la primera parte del contenido de este tema. Vamos a ver, antes del fallecimiento, quizá hay que hacer como dos subapartaditos ahí. Uno es cuando la persona tiene una enfermedad terminal, es decir, que está postrado en cama y que está recibiendo algún tratamiento o que está en su fase de los últimos 2 meses, 3 meses, porque la enfermedad ha sido tan prolongada, desgastante. Fíjense que ahí sobre esto ya hay bastante investigación, hay bastantes estudios, registros por lo menos de estas experiencias. Han indagado, por ejemplo, en los asilos o en los hospitales, que cuando una persona está, digamos, a punto de entregar las cuentas al creador, como decimos, presenta algunas condiciones que ustedes ya lo han escuchado posiblemente en la voz popular, en los comentarios o lo han leído posiblemente. Por ejemplo, algunos registran que la persona se vuelve como saludable, es decir, de un momento para otro muy saludable y un día después, 2 días después fallece. Es como algo que ha visto la gente. Estoy hablando de gente que enfermedades terminales o enfermedades prolongadas, ¿verdad? Que terminaron sucumbiendo también a esta vida. También se puede apreciar, según registros o memorias de muchos entrevistados, que algunas veces la persona le da más apetito. Ven, antes de entregar las cuentas al creador, le da más apetito y come como mucho o pide algún deseo de comida. ¿Ven? Entonces, cuando está en un asilo o en algún hospital de enfermos terminales, algunas personas dicen, esta persona ya va a morir porque está pidiendo algo que no suele pedir. ¿Ven? Otras veces logran ver en sus rostros cierta irradiación, ser un rostro radiante. Es decir, parecía ser que ya sabe para dónde va y ya sabe que ya le va a tocar. Entonces, es como una expresión de felicidad que están experimentando. Hay otras personas, son muy pocas hasta donde yo puedo investigar esta parte, que lo que presentan es cierta sensación de intimidad hacia ellos, como que parece ser que se recogen en ellos y entra en una reflexión profunda
que no hablan con nadie, no es depresión, sino que es como irse hacia adentro, como dicen los que han sido entrevistados, que da la impresión que están haciendo como un recuento de su vida y están como poniendo los logros que han tenido, las cosas que han hecho y les ha gustado, entre otras cosas, pero que es como un recogimiento que tienen. Son cosas como, hay gente, dicen, que han reído mucho, que les dio por sacar sus habilidades aún estando postrados, que si cantaban, pues cantan, que si decían poemas, dicen poemas, que si sumaban, quieren retar al enfermero, al cuidador para ver quién suma más, si pueden hablar, obviamente. Entonces, esto es lo que sucede en las enfermedades prolongadas o terminales. Hay muchas más características que pueden pasar, como por ejemplo, también entrar en oración profunda, no importa la religión que sea, parece que entra en una oración profunda y si pueden, invitan a la demás gente a que oren. Miren qué interesante. Es decir, son las cosas que pueden estar pasando en este tipo de personas antes de la muerte. Ahora bien, hay otra experiencia que quiero que compartamos, que es la que más me trae aquí, fíjense, y de la que poco está hablándose. Por eso a mí me interesaba, o me interesa, mejor dicho, que religiosos, líderes religiosos, léase sacerdotes, monjas, pastores, catequistas, líderes que tienen que ver con pensamiento, con acompañamiento emocional o espiritual, conozcan de esto, porque al no saberse se critica o al no saberse no se sabe cómo apoyar. ¿Ven? Obviamente que ustedes conozcan esto o lo evidenciemos, porque ustedes si han tenido una pérdida van a entender lo que voy a decir perfectamente porque lo han vivido, es lo más probable. Entonces, vamos a pasar a la otra condición de qué pasa antes de morir. ¿Ven qué pasa? Aquí dice Iris. Hola Iris, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidas conversando. Dice, Rolando, yo he sentido y sigo sintiendo la presencia de mi papá desde su partida. Hay momentos que en la noche siento cosas y algunas oportunidades he escuchado su voz. Sí, a mí me y si puedes escribir o si puede escribir, por favor, ahí cuándo murió su papá, me encantaría saberlo, fíjese, para saber cómo está en la instancia que está y si realmente este es un fenómeno como tal que está dándose o es otra condición o con eso. Entonces, que es la parte emocional. Por favor, escríbeme ahí, solo póngale ahí cuándo murió su papá, por favorcito, para poder hacer un comentario de esto más profundamente. En todo caso, como lo ha planteado, va a ser algo que vamos a comentar ya en el tercer subtema, digamos, que es después del entierro del ser querido. Pero lo tenemos pendiente, pero por favor aproveche a escribir ahí cuándo es que falleció su papá. Pues bien, entonces regresando, tenemos que, antes de la muerte, miren, ¿de dónde es que surgió para mí como esta reflexión y este estudio? Digo que es un estudio empírico porque a partir de haberlo descubierto, es que yo me doy a la tarea de preguntarle a la gente que ha perdido un familiar y me he dado la tarea de eso. O sea, no voy a hablar en el aire, pues, ¿verdad? Quiero contarles que cuando mi papá murió un 30 de diciembre, le enterramos un 31 de diciembre, perdón, murió un 29 de diciembre, le enterramos un 31 de diciembre. Pues resulta, ¿qué cosas pasaron antes de morir? Mi papá estaba estable con sus medicamentos. En esa semana dejó de tomar medicamentos. Supimos eso en la plática que tuvimos un día. Vamos a ver. 24 de diciembre, mi padre, estábamos él, mi cuñado y yo, y mi papá dice, yo quiero encomendarles, y dice, ¿a quién quiere encomendarnos? Un poco nos sorprende, nos estaba encomendando a mi mamá. ¿Verdad? Cuídala, que no sé, como que estaba despidiendo. Eso fue el 24 de diciembre. Es decir, pareciera ser como que sabía que tarde o temprano iba a entregar cuenta al Creador. Un día antes, el 23 de diciembre, lo que nunca habíamos hecho, lo acompaño, mi papá era muy católico y evangelizaba y era como un ministro, digamos, de la iglesia, y él visitaba enfermos en el pueblo, y en un cantón que le habían asignado, yo lo acompañé ese día, ¿ven? Y yo recuerdo haber pensado, qué raro que yo esté con mi papá aquí, algo debe estar pasando, porque no solía, nunca jamás lo había acompañado, y yo pensé en ese momento, ¿será que mi papá se va a morir? Fíjense qué interesante, no pensé que yo me iba a morir. ¿Será que mi papá se va a morir? El caso es que, sucedieron dos fenómenos interesantes, uno de ellos es ese que les digo. Pues resulta que el 24 de diciembre, cosa que nunca había hecho mi papá,
es que nos acompañó a comprar cohetes. Nosotros consumíamos cohetes en esa época. Y entonces en el pueblo nos acompañó a ir a comprar cohetes. Nunca en la historia, fíjense bien. Y en ese día de comprar cohetes, se junta con mi hermana menor y le hace una confesión a mi hermana menor. Ojo con esto. Le dice cómo se siente respecto a una persona. ¿Ven? No lo sabíamos nosotros. Pasa eso. El día 28 de diciembre, es decir, un día antes de que él muera, él viene a mi casa, él vive en un pueblo, viene a mi casa con mi mamá a comprar, ¿verdad? Algo que no solíamos hacer, ¿verdad? Yo no lo solía hacer, ojo con eso, no que mi esposa que siempre le daba que cafecito, que lechita, que quesadilla, etcétera, etcétera. Y ese día mi esposa estaba teniendo algo más y soy yo quien le ofrezco eso a él. Y él me dice, sí, yo quiero lechita con quesadilla. Yo salgo a comprar, en ese momento la lechita, le compro una quesadilla rica que venden aquí y mi mamá le dice, pero ya comiste. Sí, pero quiero. Ven, cuando se despiden ese día, mi papá me da un abrazo que yo lo sentí diferente, ojo. Lo sentí tan diferente, acostumbrados a abrazarnos. Lo sentí tan diferente que en la noche yo le dije a mi esposa, fíjate, mi amor, le digo que mi papá el abrazo que me dio fue diferente. No puedo explicarlo cómo, pero fue diferente. Bueno, el día 7 estaba falleciendo. Ese día mi papá también vino, fue a visitar a dos hermanos más. Es más, el día que falleció mi papá me llenó un poquito más y se bañó, se rasuró. Miren qué interesante. Son fenómenos que sucedieron antes de la partida de él. Repito, él tomaba pastillas para corazón, obviamente, ¿verdad? Pero estaba controlado. Eh, yo creo que algo le decía que estaba a punto de, era un fenómeno que estaba ahí, que estaba, ya voy a fallecer, ¿verdad? Ya me voy de este camino. Resulta que en la iglesia católica había una hora, no sé si todavía hay, que se llamaba la hora santa, que lo hacían los jueves. Y me cuenta una tía política, yo veía, mi papá se llama Adilio, yo veía a don Adilio que él no estaba cómodo en la banca, como que estaba en agonía. Pues se levantaba, se sentaba, estaba muy incómodo. Después de un tiempo sosegó. Entonces parecía ser que ahí se enteró de algo, pareciera ser, digo. Ojo, esto no le ha pasado solo a mi papá y conmigo y mi familia, no. Esto le ha pasado a más gente, pero digo, yo me di la tarea de investigar, por ejemplo, resulta que hay una persona, y voy a contar esto porque no es mi paciente de quien voy a contarlo, fue alguien que yo me encontré casualmente y empezamos a conversar y me contó que su esposo lo habían asesinado. Resulta que, dice ella, le voy a confesar algo, mi esposo era pandillero, sí, él era pandillero. Y él cuando decía voy a trabajar, era que iba a robar o iba a hacer alguna otra cosa. De ahí mantenía a su familia. Y yo le dije, no vayas, quédate ahora con el niño. Y el esposo le dice, yo necesito ir a trabajar para mantenerlos a ustedes. Entonces, ya hay un compromiso que hacer, le dice él. Por favor, cuida a mi hijo, cuidarlo y decirle que siempre lo amé. Y efectivamente esa noche hay un enfrentamiento y termina asesinado. Es decir, él se despidió de su familia. En ese sentido, estamos hablando que, y fenómenos como estos se repiten una y otra vez. Es decir, pareciera ser que hay como un aviso del que va a fallecer, que el día va a llegar, pero uno no logra captarlo hasta después empieza a entender, hasta después comprende algunas cosas, como por ejemplo, tengo una amiga que su hermano, cuando iba antes de morir, su hermano le dice, quiero hablar contigo. Estoy hablando de una semana antes. Fíjate que yo tengo una deuda y es con tal persona, pero no la voy a poder ver porque no está. Te voy a dejar mi cuenta bancaria, ¿sí? Y te voy a pedir, por favor, que si yo no puedo hacerla, pero vos estás loco, le dice. ¿Cómo no vas a poder dársela? Mira, la vida puede dar tanta sorpresa, le dice él, que te quiero dejar registrado ahí para que en caso que no pueda, tú le pagas. Efectivamente, a la semana, esta persona tiene un accidente de tránsito y muere. Y entonces, miren qué interesante, parecía ser que voy a poner entre comillas, oigan, porque no conozco más allá. Solo estoy explicando fenómenos, ¿sí? Entre comillas. Pareciera ser que presentía que se iba a morir. Presentimiento es sentir antes el sentimiento de un evento que viene. ¿Ven? Pero lo pongo entre comillas porque no sé cómo llamarle y no sé cómo le llaman algunos expertos si es que han investigado esta parte. Entonces, y no son cosas de premoniciones, es que algo les dice que ya va a entregar cuentas y que hay que hacer algunas consideraciones. Por supuesto que cuando hay muertes fatales, que un asesinato,
siempre va a haber un aviso a alguien. Siempre alguien se enteró de algo. Por ejemplo, conozco a una persona que fue a ver sus cultivos, ¿verdad? Y al ver sus cultivos, él deja indicaciones a su hermana, a su hijo, era padre soltero, deja indicaciones también a una tía de cosas que hay que hacer. Pero todo el mundo lo vio como normal porque él solía mandar gente, ¿verdad? Pero ese día la indicación fue con una actitud diferente, según decían. Y ese día va a su cultivo y allá lo asesinan. Es decir, hay cosas que hasta después entendemos, ¿ven? Pero nos está dando algún aviso. Aquí me dice Iris, para darle seguimiento a lo de Iris, dice, yo vivía y cuidé a él durante 14 años y los últimos 4 años fueron de su gravedad. Ah, ok. Cuidé de él y el último año me pasé a dormir a su cuarto, pues ya no se le podía dejar solo. Pasé todo ese tiempo cuidándole hasta que se fue el 21 de febrero de 2018, o sea que lleva 3 años, 18, 19, 20, 3 de haber muerto, ¿sí? En su partida he sentido cosas no normales en la habitación que hasta este día están ahí y siento algún miedo. Ojo con eso. Gracias, Iris, por gracias, y de veras, ¿cómo va a iluminar esto? Iris, ¿qué le parece si esto lo dejamos para el apartado 3 de qué pasa después de la muerte, después del entierro? ¿Le parece? Ok. Dice Eleonora, mucho gusto, Eleonora, bienvenida a Psico Conversando. Dice, mi esposo murió hace 12 días. Ojo, esto es reciente, hace 12 días, y ya soñé con él 2 veces. Me dice que está bien y que es bien bonito donde está. Lo veo como era antes, que se enfermara de meningitis. Y cuando le digo, ¿cómo hiciste para venir? Me dice que dejó una estampa de San Judas Tadeo que le iba a ayudar a regresar y que cabal le había funcionado. Yo llamo a mis hijos y les digo, vengan, abracen a su papá porque ya se va a tener que ir. Pero siento que es una conexión que logramos antes, porque siempre pensamos en comunicarnos de alguna forma cuando muriéramos, para saber cómo estábamos y dónde. Perfecto, gracias, Leonora. Mire qué experiencia más fantástica. Le doy mi más sentido pésame a usted por su pérdida. Está tan reciente. Yo sé que está todavía en el periodo de duelo, en la parte más crítica posiblemente. Esto es después de la muerte. También vamos a tocar esto para despuesito, y le parece, en la tercera parte del tema estaremos abordándolo, ¿verdad? Porque lo voy a tener pendiente. Si se me olvida, sé que mi equipo va a estar apoyándome para recordármelo. Vaya, entonces, experiencias previas. Déjenme, por favor, que aquí es que tengo aquí mi guía para no perderme. Muy bien. Ahora, eso es como avisando, como estilo de premonición. Si alguien de ustedes ha tenido una experiencia como la que he dicho ahora o las que he contado ahora, por favor escríbalo ahí para ver, que vean que esto es normal. Ve que el ser querido siempre va a dar indicios, ojo, sin que lo sepa, porque posiblemente no es consciente de eso, que ya la ciencia tendrá que estudiar un poco esa condición. ¿Ven? Pero es sí que lo sepa o no sabemos. No sabemos si en el fondo lo sabe, de que no sabemos algo, no podemos, solo estoy explicando un fenómeno que se da y que es normal. Ojo, es normal. Hay que aceptarlo pues como viene. Pues bien, vamos entonces con la condición de la muerte. Miren, cuando mi papá falleció, pongo mi ejemplo mi papá porque a partir de ahí es que yo empecé a estudiar este fenómeno que se da. Cuando mi papá fallece, digamos que él queda como solo respirando corto, ¿verdad? Lo ingresamos al hospital por agradecimiento en este momento al doctor Pineda, quien que nos permitió entrar al hospital, porque ya venía con una condición del pueblo crítica. Mientras lo cuidábamos ahí, él respiraba corto, le hablábamos. Ustedes saben que por estudios ya hay que el enfermo cuando está en etapa de muerte, que está sosteniendo la muerte, sosteniéndola, que posiblemente ha perdido la conciencia, posiblemente, él sigue escuchando. Es uno de los mecanismos o fenómenos, si quiere, que el ser humano no pierde en ese momento. No puede hablar, ¿ven? Porque sus capacidades motoras del verbo no lo puede hacer, solamente balbucea. ¿Me explico? Porque no puede hablar.
pero le está escuchando. Lo que sale en las películas, que se roba una lágrima cuando hay una amenaza y cosas por el estilo, eso es cierto. La persona que está en esa etapa crítica de pasar de la vida terrenal a una vida espiritual, sí, escucha. Y eso hay muchos testimonios de gente que ha logrado venir más allá de ese espacio y ha dicho, he escuchado todo lo que han dicho. Entonces, si tienen a alguien así, háblenle. Aunque usted piense que no le escucha, le está escuchando. Y algunas veces uno le dice, por favor, mueva un dedito. Hay una señal que me está escuchando y ojo, lo hace, aunque sea mínimo, pero lo hace. Aquí dice Mabel o Mael, no sé si es Irma la que está escribiendo. Tengo un amigo que tenía enfermo al papá en un pueblo de dice, de la zona occidental. La última vez que lo fue a ver, le pidió al papá que si fallecía, le avisara de alguna forma. Lo sorprendente es que el día que falleció el papá, mi amigo iba por la carretera a Comalapa en su vehículo y de repente un pájaro le golpeó el parabrisas. Inmediatamente mi amigo pensó, mi papá falleció. Y efectivamente así fue. Ese día, a la hora a la que se dio este fenómeno, el papá había fallecido. ¿Correcto? Eso es, así es, definitivamente. ¿Ve? Son las señales que uno va captando. Y es normal, ojo. No es como un privilegio, ¿verdad? Es que es normal que se dé eso. Decía que mi papá cuando expiró, fíjense que es lo que yo recuerdo, ¿verdad? Yo estaba en el hospital con él y cuando mi papá entrega el último suspiro que hace, ¿sí? En esa hora exactamente, mi sobrina que vive en Pórtico de San Ramón, le dice a su mamá, a mi hermana, mi papá le decían papadilio, los nietos, le dice, papadilio me tocó el pelo. O sea, no dijo el viento, no dijo Juan Pérez, dijo papá, y fue tan claro en decir eso. ¿Ven? En la casa de mi hermano, aquí en Santa Tecla, mi sobrino está en el cuarto y mi cuñada está en el patio. Ambos escuchan una explosión. Uno sale del cuarto porque pensaba que era afuera y el que está en el patio quiere entrar porque piensa que es adentro. Dice una explosión y ellos entienden que es la muerte de mi papá. Y en mi pueblo hay un fenómeno que es fantástico. Miren, esto es fantástico. Resulta que en el cuarto de mi papá hay un reloj de por vida. Había estado ahí que él lo había puesto, pues ahí, funcionando el reloj. Y en un corredor había otro reloj. Justo al mismo tiempo se caen los dos relojes. Y entonces, a la hora, esto fue sincrónico, ya cuadriculando, digamos, horarios y momentos con la familia. Fenómenos como estos son reconocidos. Aquí lo cuenta perfectamente Mael. Ve con su amigo. Eso es lo que pasa, miren. Hay un dato que encontré que me parece que es tan iluminador. Está el salón de belleza. Hay un cliente de por vida de esa persona y ya había cerrado el negocio la señora. De repente toca la puerta de don fulano, no le voy a poner nombre, y don fulano le abre la puerta a él, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pase adelante. No, no voy a entrar, solo que vengo a decirle muchas gracias, oiga, por todo su servicio, atención, ha sido muy fina conmigo, pero pase, no, no, no voy a pasar. Y el señor se va. Luego le cae una llamada, una hora más tarde, donde notifican que el señor había muerto, no ahorita, había muerto hacía una hora. De repente ella se quedó como, wow, ¿qué es esto? O como, por ejemplo, el otro caso, bueno, está en muchos casos, está el nieto en la sala viendo televisión, una arancazota, y de repente aparece el abuelo. Y dice, abuelo, ¿qué haces aquí? Vine a verte, vine a decirte que te quiero mucho, que todo va a estar bien, ¿viste? Sí, claro, abuelo, todo va a estar bien, por supuesto. Te amo, le dice. Y el abuelo se va para la cocina. En ese momentito entra la mamá llorando y le dice, fulano, tu abuelo acaba de morir. Le dice, no, mamá, él acaba de estar aquí. Ven, él va para la cocina, obviamente en la cocina no había nadie. Es decir, son cosas que suelen darse, son fenómenos que se dan, que son normales. Ven, que no me está asustando, porque fíjense que mucha gente piensa que son como sustos, no, son avisos. Algunas veces usted recibió la llamada telefónica, sabe que hay un familiar enfermo y usted dice, murió fulano, y le dicen, efectivamente murió. Es decir, son avisos que está recibiendo o, por ejemplo, ojo con lo que voy a decir, estos son hechos reales. Cuando recibe la llamada a alguien y le dice hola, y sabe que quien dice hola es la esposa, pero la esposa acaba de fallecer en un accidente de tránsito. O sea, la llamada era de ella, quiere decir. Y así como esto hay muchos fenómenos que se dan y que, ojo, son normales, ¿sí? Que no estamos hablando de eso.
A ver, Patricia dice, mi hijo me invitó a desayunar 3 semanas antes de que desapareciera. Nunca lo había hecho. Ese día lo disfrutamos mucho. Después una amiga lo vio y él le dijo que llegara a la casa en cierta fecha. Ella le contesta como que si va a morir, si no voy. Él le dice, nunca se sabe. Mire, yo conozco este caso, dice Patricia, interesante. 3 semanas antes él estaba despidiendo. O sea, ella de alguna forma lo sabía. De alguna forma lo sabía, pero no era consciente, quiere decir. Claro, fenómenos como estos son tan normales. Y algunas veces uno dice, y si hubiese hecho tal cosa, si hubiera hecho tal cosa, pero es que no, no le compete a uno, le compete a quien va a irse de la tierra. A él le compete despedirse, uno no. A él le compete y busca la mejor manera de hacerlo. Y eso hay que agradecerlo. Eso hay que darle muchas gracias a la vida, a Dios, al universo o al ser que partió, porque está avisándonos que está partiendo en ese momento y que de otra forma nos enteraríamos muy tarde. Muy bien. Ahora sí, pasemos al, ok, ya murió, ya avisó, etcétera. Luego viene la velación, luego viene o velorio, como le llaman algunos, y ojo, voy a poner este término porque es como lo que marca un poco el paso. Vienen los primeros 9 días. Por eso que en algunas religiones, entre la católica, hacen el novenario. Miren, suceden fenómenos bien interesantes ahí. Quiero compartir con ustedes, repito, tomo el ejemplo de mi papá porque es el caso más cercano que he perdido y donde yo pude empezar a estudiar este fenómeno. Resulta que mi papá, él le gustaban mucho los microbuses. Y el primer microbús, creo yo, el segundo fueron microbuses blancos. El primer microbús en el pueblo fue el de mi papá y servía de ambulancia en aquella época. Pues resulta que el día que lo llevamos al pueblo en la noche, el 29 en la noche, adelante iba el microbús blanco, donde llevaba el cuerpo de mi papá. Miren qué interesante. Mi papá también como que aprovechaba su negocio, su tienda, que ya estaba en la postrimería de la vida, también la tienda que tenía, pero él vivía ahí, vivía ordenando su tiendita. Y entonces, en mi casa y mi pueblo tiene como 3 entradas, digamos, principales a la tienda, a la sala y el portón. Decidimos que íbamos a entrar por la sala, porque pues ahí lo vamos a velar, pero algo nos impidió hacerlo ahí, créanme. No entendemos qué es lo que pasó exactamente y decidimos llevarlo a la tienda. Y es en la tienda donde le ponemos una ropita diferente. Como que él estaba despidiéndose. Nosotros no quisimos hacerlo. Es decir, eso nos fue llevando a las circunstancias como tal. Esa noche, a las 11 de la noche, se fue la luz en la mitad de la casa. Y yo recuerdo haberle dicho, papá, este asunto es suyo, por favor, y deje que sigamos. Y levanté el dado y seguimos. La noche siguiente, yo estaba explicándole eso a un amigo mío que murió, un psicólogo. Y le digo, fíjate que a esta hora, el día de ayer, pasó. Si esto se repite ahora, te puedo asegurar que mi papá, y justo a las 11 puntos, se va otra vez la luz. Ve, y otra vez le digo, papá, otra vez, deje que sigamos. Y bueno, resolvimos el problema. Hasta ahí uno dice, ok, ¿verdad? Coincidencia, casualidades, lo que sea. Ojo, mucha gente en este momento y comenzando los 9 días, mucha gente tiene miedo del difunto, tiene miedo que se aparezca, porque no ha entendido que todavía está en un proceso de transición. ¿Ve? Estábamos con mi esposa en la cama, eso hablamos los 9 días, creo que fue el día 2 o 3. ¿Ve? Estábamos en la cama de mi papá, descansando, mi esposa y yo, cuando sentimos que nos pega así en la cama. Sí, y obviamente ya conociendo de que hay manifestaciones en ese momento, lo vimos con cierta normalidad. Sabíamos que esas cosas pueden pasar. O, por ejemplo, cuando llega una señora como el 6.º día más o menos del novenario, no hay nadie en la casa, toca el timbre una vez y otra vez, toca la puerta y al no encontrarnos se va para donde una hermana de mi mamá, siempre en el pueblo, y le dice, fulana, le dice, no hay nadie en la casa, así que no están. Yo toco el timbre y dice, solo el perro ladra ahí. Y dice mi tía, ellos no tienen perro. Como no, si yo conozco a la casa, pues yo estoy tocando la puerta ahí, ellos no tienen perro. Entonces, una manifestación de cuidado, ¿se dan cuenta? Es decir, estamos hablando que son fenómenos que se dan y que parecen extraños, pero son normales. Cuando hoy vamos a regresar, ¿les parece? Vamos, ¿dónde está? Ayúdenme, por favor. Los comentarios anteriores. Aquí está mi equipo trabajando arduamente. El comentario que hacía del papá Iris. Iris, ya lleva buen tiempo, Iris. Sí,
creería yo que va a ser importante revisar eso porque 2018 no he encontrado hasta este momento que sigan dándose manifestaciones explícitas después de tanto tiempo. Honestamente le digo, quizá habría que revisar si en su caso, ojo, si en su caso acaso no existe un duelo no resuelto, un duelo congelado o lo llaman un duelo disfuncional. Es decir, un duelo es normal, pasa un año. Estos días me decía la doctora Patricia Morales en un programa en Canal 21 que algunos estudios dicen que puede durar más años el duelo. Entonces, pero supongamos que si fuera un duelo no resuelto, Iris, es decir, si usted sigue sufriendo esa pérdida, si sigue llorando esa pérdida, si sigue con tristeza o dolor interno, posiblemente sea más fruto de un duelo no resuelto. Oiga, que habría que revisarlo, por supuesto, porque ya pasaron buen tiempo. Y eso, ojo, suele pasar cuando uno ha cuidado mucho a alguien, perdón, cuando uno ha cuidado por mucho tiempo a alguien. Eso suele pasar. Es decir, más cuando es en la misma casa. Suele pasar que afecta, porque el cerebro tiene registros que tiene que ir cerrando. Ahora, con el caso de Eleonora, perdón, como tiene 12 días, está en el marco, está en el tiempo todavía donde hay esa comunicación. Sí, es hermoso poder comunicarse. Claro, los sueños están ahí, hay conexiones, porque es una forma que encontró para poder comunicarse. Sí, ahora, si esto pasa el tiempo y se mantiene, creo yo que habría que revisarlo. Oiga, pero tiene 12 días, está en la etapa posiblemente digo posiblemente, ojo, de la tristeza o quizá todavía en la etapa del enojo, depende cómo en las condiciones que haya muerto, ¿verdad? Pero es normal, sí. Aquí el tema religión ayuda mucho y veo que usted toca un tema religioso, que es con la estampa de San Judas, que fue un acuerdo que hubo. No sé si ustedes se dieron cuenta de la familia que su mamá era una mamá muy entregada con ellas y le dijo, mamá, sé que te vas a morir porque estás mal, tú sabes eso también, yo quisiera que hagamos un trato. Y lo hemos hablado con mis hermanos y mis hermanas. Y el trato es que de alguna forma, por favor, no visites. Mire, le va a parecer sorprendente esto. Eso está registrado, está documentado, ojo. La mamá muere y a partir del día siguiente, todos los días, llega un pájaro específico que en los primeros días empezó entrando al cuarto, a la habitación y salía. Entraba y salía el pájaro y se iba. En los primeros días estuvo mucho tiempo ahí, hablamos, estuvo un par de horas, después llega periódicamente a visitarlos. Parecía ser que el acuerdo funcionó. Y en este caso de Leonora, sí, es muy probable que eso se dé. Lo que no sé es si eso va a continuar después de que el duelo haya pasado, Leonora. Entonces, estamos hablando que son manifestaciones. Y yo quisiera invitarles, por favor, a entender que cuando ya está fallecido la persona, que estamos velándola y los días después, el miedo que tenemos es ese temor a que aparezca. Mire qué interesante. Nos duele que se vaya, pero tengo miedo que aparezca porque sé que ya murió. ¿Ven? Y una forma de reprocesar ese dolor es con los sueños, porque el sueño sirve para procesar parte emocional y experiencias. Digamos que son las condiciones, tres momentos que están registrados y por supuesto va a ser clave entender que si pasa mucho tiempo, posiblemente ya no sea esa manifestación como tal, sino sea algo de que yo no he resuelto como parte de mi duelo. Por ejemplo, cuando hay una pérdida de un ser querido, es decir, no que murió, sino que desapareció, el duelo puede ser muy prolongado y ojo, yo puedo ver frecuentemente a alguien que parece a mi ser querido o siento que ya va a hablar o siento que ya va a venir, pero sabemos que esa solo es una esperanza que mi cerebro guarda porque no vi el cadáver, porque no logré enterrar al cuerpo que está ahí. En ese sentido, pues decirles que cuando hay un desaparecido, pues es más complicado el asunto. Bueno, aquí hay otro comentario, dice, es muy interesante lo que se refiere a los ciclos de los biorritmos. Es interesante investigar al respecto. El biorritmo plantea que 52 días antes de nuestra fecha de cumpleaños, el propio día o 52 días después, estamos más propensos y expuestos a fallecer. Ah, mire qué interesante. Es decir,
Sí, entiendo que está escribiendo Irma, ¿verdad? Y Melena, que es una amiga que ha estudiado muchas cosas interesantes. Quizás toquemos un tema de esto aquí en Conversando con Rolando Mena. Dice 52 días antes de nuestra fecha de cumpleaños. El propio día después, 52 días después, o 52 días antes de la... A ver, o sea, estamos hablando que los biorritmos es como algo energético, entiendo, que está como dando pautas para saber que alguien podía fallecer, debo de entender. Interesante, vamos a conversar más de esto, Melena, para poder profundizar y ver si es un tema que podríamos hablar abiertamente aquí en Psico Conversando con Rolando Mena. Bueno, este es el tema que traía para ahora. Espero que les sirva. A partir de ahora, tómense la tarea, como yo lo he hecho, de preguntarle a la gente alrededor, de decirle a la gente es probable que estas cosas sucedan, de educar a la gente en esto, porque le van a ayudar. Le van a ayudar a la gente y de esa manera no piensen. Miren, yo me he encontrado con gente que creen que están enloqueciéndose porque tienen manifestaciones de hacer que perdieron y no están enloqueciéndose. Entonces, siéntanse en libertad de contarle a la gente, háblenlo por favorcito, compartan lo que están vivenciando, porque quizás esa persona que les va a escuchar les diga, yo también pasé por lo mismo. Ven, entonces les dejo la tarea, vamos y apoyemos esto. Bueno, muchas gracias por estar en el programa, vamos a terminarlo ya. Quiero decirles que por favor vayan a YouTube, Rolando Mena Psicólogo, suscríbase por favorcito, denle clic a la campanita y llegamos juntos y juntas a 200 antes de que termine el año. Esa es la misión, ¿verdad? Y eso solo con ustedes va a ser. Compartan el programa y sigamos conversando con Rolando Mena. Gracias a las personas que participaron, hacen más rico este programa. Pásenla bonito, por favor. Y quiero decirles que los quiero mucho y nos vemos el próximo miércoles. Para ustedes un abrazo virtual y por favor abracen a su gente. Buenas tardes.